Canal 13 Cable y Nuevo Extremo presentan Tertulia. Uno cree que entiende menos de lo que realmente es capaz de entender. Eso es la ley de oro de la mecánica. Sí. No, charro. La resistencia Exótico. por el estudio sobre la potencia. No, charro, no, es exótico. Exótico. Porque tiene como el lapislázuli. Tiene En Chile la pilázuli solamente hay en la cuarta región, como saben Y ustedes. y en Egipto. Y en Afganistán. Y en Afganistán. Y en Chile en la cuarta región de Coquimbo, para que sepan ustedes. También tiene minas de la No, Además, tipo de una riqueza. Inventémosle las Mire, minas. señores, no porque es peligroso que le digamos que tiene minas. Sí, es una cosa. Pero La son de señora nos va a lapislázuli. retar. He conversado con Si le mucha decimos a gente. ti que tú tenés minas, tu señor Puede mi nos reta. señora No creer sé, otra cosa. pero- Ustedes saben que he consultado. He aminado, fíjate. Varias personas me han conversado muy bien de ustedes tres, de los muchos que saben, de la brillante manera como se A mí me han desempeñan aquí en conversado tertulia. mucho de tu elegancia. Pero hay una crítica respecto de ustedes. Ya. Reconociendo vuestra sabiduría, critican dos cosas: de que no aprecien mi elegancia y además que me imputen ser rico. Esas dos ¿Cómo te van únicas a imputar ser limitaciones. rico cuando tú tienes hasta minas de lapislázuli? De lapislázuli. Perdón, varias. qué bueno que hayas tocado la palabra mina nuevamente, porque a ello voy a referirme. Y aclaren bien esto las minas. Antiguamente- Le escuchamos. Muchas gracias. De nada. Vamos a seguir. Oye, Con la misma gentileza. con la Como misma es, que interesa con Paco. lo que dice Paco. Antiguamente, la publicidad en radio la leía el locutor de turno. Y había una especie de archivadores con unas tarjetones en que, según la hora que le correspondía, 2:15, comenzaba entonces a decirla. Y un locutor, cuyo nombre lo sé, pero no voy a repetirlo, de pronto entra en el turno en la radio que trabajaba, una radio importante, abre el cartapacio y se encuentra con la publicidad de una película. Y entonces creyó que estaba mal redactado. Y dijo, las chicas del rey Salomón. Por no decir las minas. Claro, era fino. Muy bueno. Claro. El autor de las Ese minas mismo fue el que dijo cerámica de Pomer, en lugar de Pomer. Pomer. De comer. Las minas del rey Salomón. Qué linda película. Y gran novela de Ryder Haggard, que es el la autor novela no la de leí. ella y el autor de Ayesha. Esa es literatura fantástica, en ella y Ayesha no hacían las minas del rey Salomón. Es un escritor que viene después del punto culminante que es la época victoriana. Él pertenece a la época eduardiana, en que todavía Inglaterra tiene, pero ya siente que no va a tener lo que es su gran No se peso. refiere a Eduardito, la época eduardiana, ¿no? Eduardo VII. Eduardo VII. Entonces este se llama Henry Rider Haggard. Pero lo que hay que leer de él son las novelas Ella y Ayesha, porque las minas, las chicas del rey Salomón se hicieron famosas más por la Qué pena. bueno. Además, el rey Qué Salomón buena tenía esto. un conjunto de chicas, De chicas, bastante por supuesto. grande. Claro. Según la Biblia tenía 1000 concubinas. Evidente. Ahora- Pero si ustedes saben cuánto subió. Quieren que las chicas paguen royalty ahora. Ahora sí, pues, la chica. Ustedes saben de que cuando asumió el poder don Federico Errázuriz Echaurren, que era muy enamorado, llega y le dice en voz alta. Es el segundo, es Claro, el que murió. evidente, siendo presidente. Don Mariano Casanova, arzobispo Santiago del TDU, hace una gran prédica y termina de la siguiente manera: les suplico y le imploro a Dios Todopoderoso que os dé excelencia la sabiduría del rey Salomón. Y lo interrumpe y le dice: ¿y por qué no me desea a las mujeres mejor? Así le dijo. Cali. Era muy bellaco, ¿no? Dice, claro. El arzobispo. No, pero el arzobispo fue buena persona. No se entiende Oye, al nada. arzobispo le decían pastor de ovejas gordas, de forma muy injusta a don Mariano Casanova, porque le gustaba mucho, al parecer, la buena sociedad, pero fue un hombre muy apostólico toda la vida. Pero los enemigos, que nunca faltan, ¿no? El pastor de las ovejas gordas.
Está bien, pues son, porque la oveja gorda para que se las coman otros. Pero si ustedes saben que la gente es así. Don Domingo Creo Fernández que este Concha, programa que se era un está hombre- poniendo demasiado sensual. Don Domingo Yo Fernández diría, Concha. eso es un viejo latero. No, pero quiero el dirigente Muy del Partido latero. Conservador. Que y un tuvo gran juicio con político. los dominicos, por lo demás, Exactamente. Don Domingo Fernández Concha era síndico de todos los conventos de Santiago, sobre todo los de monjas. Y un hombre que había logrado amasar su fortuna seguramente con su trabajo, por supuesto. Pero Mira algunos la dudaban y ironía, mira la decían que ironía. su condición Seguramente. clerical facilitó para incrementar esta fortuna. Entonces don Federico Errázuriz Echaurren decía, a ver, ¿en qué se parece Domingo Fernández Concha a los cabritos? ¿En qué, don Federico? Que unos En maman. que ambos maman de rodillas. ¡Qué bueno! Ahora ya Pero eso estamos... ya es entrar en Punto petit histoire. anticlerical, ya un punto Anticlerical. La petita historia es lo que Que ni mejor si- hace la historia, pues ni padre, usted que es siquiera- historiador. Yo no sé lo que soy ya, pero creo que es entretenida la petita histoire. Y los franceses para eso son maestros. Oye, sobre don Fernando Fernández Concha. Don Domingo Fernández Domingo. Concha. Don Domingo Fernández Concha. He tenido que estar leyendo algunas cosas, por eso lo tengo muy presente, investigando la historia del territorio donde está el Estadio La Católica San Carlos de Apoquindo. Allá. Eso era un predio gigantesco que llegaba desde el Mapocho al río Colorado, que es afluente del Maipo, claro. desde los cerros de Apoquindo hasta la Argentina. Eso era el tamañito. Y la primera persona que lo tuvo fue una encomienda que le entregó el gobierno, la gobernación de esa época a un señor que se llamaba Antón Díaz. Bueno, murió, no tuvo descendencia, fue a remate, lo remató Martín de Zamora, que ya lo conocemos porque tiene calle. Y así sigue sucesivamente hasta que llegamos a don Fernández, Domingo Don Domingo Fernández. a Fernández don Concha. Domingo Fernández Concha. Y ahí entonces siguen las crónicas respecto a este caballero que pasó 14 años de su vida metido de juicio en juicio con las viudas de los fundos de San José de Maipo, que era un extremo, con las viudas del otro lado del Mapocho, y por último con los padres dominicos. Claro. Y estaba don Crescente, que era fray Raimundo, Fray Raimundo. prior de la Recoleta. Claro, él le tocó pelear con Fernández Concha. Pero fíjate Increíble. que parece que en la historia chilena del siglo XIX Puro juicio. distintos ramas de los Fernández han tenido los mismos problemas, porque cuando se deja una herencia maravillosa que fue Bucalemu, que era de la familia Ruiz Tagle, mayorazgo ni más ni Sí, menos. sí, claro. Entonces vienen a pleitear la herencia porque eran herederos 3 primos, que son Fernández. El mismo apellido Fernández o Balmaceda era lo mismo. ¿Ah? Y acá se han dedicado, ¿no es cierto?, a tener muchos largos pleitos para poder heredar. De ahí viene la familia del Negro Fernández, entre otras cosas, de los Braulio Fernández y don Sergio Fernández Larraín, que heredaron una gran Que es la misma cantidad de familia de los tierra. Fernández Solar también, o sea, De la Santa. Con la diferencia que el papá de la Santa era Era un muy hombre- modesto en era muy cuanto a modesto bienes, no tenía plata. económicamente, muy modesto. Mala cabeza, digamos, para manejar su Pero una familia. hija santa. Así no. Y él cabe muy duda. buena persona también, ¿no? Él muy buena persona. Así que los también. Fernández han sido buenos Ahora, pleiteadores. toda esa época era la época de los juicios. Me acuerdo que mi abuela le decía a mi abuelo Samuel Ureta, que era hombre de campo, mire Samuel, usted en cada De Doñigüe. Doñigüe, usted Samuel le decían, se trataban de usted. Usted, Samuel, en cada comparendo pierde un potrero. Propiamente así era. Bueno, Era de pleito la gente. Yo leyendo también los testamentos de la historia de un bisabuelo mío, el bisabuelo por el apellido Silva, que fue el primer chileno, creo que una vez lo comenté con usted, el primer chileno que estudió ingeniería en Europa, en el Polytechnique de París. Ya ahí Además, supo por qué se le caían los puentes. Antes no tenía idea. Tuvo una cantidad de pleitos. Todo. Y por cosas nimias, porque no era un hombre de fortuna, como tú, pero sino que era un hombre modesto, así, digamos, era de condición social conocida o distinguida, como se le diga, pero de fortuna no, porque había perdido todo, al punto que tuvo que irse de Chile cuando tuvo problemas. Lo mandaron al Perú, su tío, el presidente Montt. Porque los abogados lo pasaban muy bien. Oye, lo pasaban bomba los abogados, porque pleito, pero por nimiedades, por Ah. la mitad de una casa. Ah, Por el usufructo de la mitad de una casa. Imagínate quién puede pleitar por... Y lo hacía. yo quiero invitarlos, voy a tratar de incitarlos, de seducirlos a ustedes con la No nos idea sedujan que te metemos juicio de de inmediato. que vayan a ver
una película que se llama El Arca Rusa. Ah, eso Es me- una me- maravilla. El Arca Rusa. Tuvo Pedro Gandolfo, que es el que dirige Artes y Letras del Mercurio, la buena idea de hacer una van premier no en me la que convidaste? tuvo Yo la habría- gentileza de invitarnos. Habría pagado yo por ir. ¿Sabes? Pero la vas a ver, te va a Qué gustar. bien lo está haciendo Gandolfo. Bien lo hace Gandolfo. Qué ¿eh? bien lo Muy está inteligente. Ahora, En mi opinión, es uno de los filósofos de mayor categoría que hay en nuestro país, ¿sabes? Porque cada escrito de él es un tratado de filosofía. Es una cosa, yo tengo una gran admiración. Yo lo por admiro Pedro mucho Gandolfo, también. sí. bueno, Eso no yo quita lo que admiro siga más los sacos con la a palabra. partir de No esta quita. película. No quita. ni Intro poco. será obis. Bien. Nikhil Obstadt. Esta película tenemos que tener claro, tomen nota cada uno de ustedes para Ya, que vamos no a se anotar aquí confundan algunas después cosas. y digan que no se dijo algo que no corresponde, tomen nota. Somos un poquito limitados. Se Como que alguna vez usted dice algo que no corresponde se a hacer los desarrolla actos. a la manera de un documental que va a durar 300 años en que nosotros los espectadores somos introducidos en l'Hermitage, El gran por museo. el gran museo Palacio de de San Invierno de Petersburgo. San Es mejor que el Petersburgo. internet. Bueno, el para internet ver el también Hermitage, tiene- el internet, para ver el Hermitage, el internet. Pero hay aquí algo que el internet no puede hacer, que es lo siguiente. En estos 300 años en que una persona nos va guiando sin interrupción alguna, o sea, no hay un corte, Haz no un hay, Cicerone. no hay un Cicerone, Es una, es un perdón, Cicerone. una sola toma. Una sola toma que no se detiene nunca, o sea, no hay fragmentación en la exposición fílmica que estamos viendo. Hay momentos culminantes, hay un momento de protocolo en que viene el hijo del Shah de Irán, o sea, del Shah de Persia, a dar ciertas explicaciones al zar de Rusia. Y ahí, Con recreaciones históricas. sí señor, con Entretenido. recreación en los lugares donde se produjeron estos mismos hechos. Entonces ahí uno ya está verdaderamente, y creo que este es uno de los mayores méritos de la película, que hay un punto en que tú ya estás adentro de este palacio museo. Y luego hay una recepción fenomenal que dura muchísimo, afrancesada, porque ya está todo La costumbre ya. operando desde... Pedro el Grande es el que inicia la Él fue matrícula. La europeización La de la corte. europeización de la corte. Entonces, muy versallescos todos sus vestimentas, su actitud, He visto la fotos. música que está tocando, He visto fotos de los que está tocando uniformes la militares orquesta. hermosísimos. Y luego ahí sí que uno está realmente adentro de ese lugar, adentro de ese lugar. Pero viene una fiesta, como te digo, fenomenal, larguísima, que dura mucho, en la que tú ya no estás en la butaca. O sea, ahí logra este documental el fenómeno del encantamiento del cine que te hace pasar a la otra realidad, estando en este caso tú dentro de ¿Y él. era una fiesta suntuosa o francachela? Suntuosísima, no, la francachela viene después, pero esa no la posterior. vemos, porque algunas veces, oye, vámonos Se para acá, vámonos sugiere. para allá. Se sugiere. Ah, ya. Pero todo lo que son los modos, todo el afrancesamiento excesivo, la copia versallesca, está ahí a todo dar y tú estás metido en el medio, pasan por aquí, y después hay unas tomas hacia las escalinatas del Hermitage. Esa parte... Espero que no se es una habrá filmado experiencia. nada en el lecho de Catalina la Grande. No, Catalina la Grande, no. porque No estaba en el sentimos, museo me ella. imagino todos, particular devoción por su adhesión a la ilustración. Claro. Aparece también gordita Potemkin. saliendo hacia la nieve. La nieve Tú sabes se que siente. protegió a Voltaire. Protegió a Voltaire. Y el hijo de ella, Pablo. y ella también, Y a Miranda, protegieron los al jesuitas. venezolano, a Miranda. Y protegieron los A los jesuitas. jesuitas, sí. Cuando el Papa disolvió la Compañía de Jesús, la zarina y el rey de Prusia, Federico el Permitió. Grande, los protegieron y no aceptaron que fuera disuelto. Ah, No aceptaron, no leyeron la bula. O sea, no le dieron el estecuáturo a la bula, o sea, no le dieron el pase Yo creo que para te que va a gustar la bula- película. Al fue principio es un poco lenta, no fue tanto pero una va. oposición pro-jesuita, sino que antifrancesa y Exacto. antiespañola. Exacto, Esa es la exacto, razón. A mí lo que esa película tengo es, pero muchas ganas de verla, porque a mí me interesa particularmente ese proceso tan raro de un hombre tan ruso como Pedro el Grande y a la vez tan europeo. Porque Bueno, no dejó de Eugenio, nunca de claro. ser ruso Pero en su él- temperamento y en su fuerza. Y Él sin se embargo, va a vivir, abre todo. se pues. va a vivir a los países nórdicos. Pero va a Holanda. Va a Holanda y de vivió un tiempo allá. visitó Trabaja de todas las cortes de carpintero. Europa. Alemania. Trabajó de carpintero. Claro, aprender. Y de los además oficios. él fue el fundador de San Petersburgo, de la claro, ciudad de San así Petersburgo. es. Trajo dos grandes arquitectos italianos, Rastrelli y Rossi, que le hicieron todas las construcciones. Hay, por ejemplo, una calle en San Petersburgo que es una imitación a la Galería de los Espejos de Versalles. Sí. Y está la prospectiva Nevsky, por Y ejemplo. hubo, que es una en maravilla. general, los ingenieros alemanes hicieron todos los cálculos para la construcción de San Petersburgo.
A mí me tocaba estar en San Petersburgo en 2 oportunidades y me quise quedar. Me quedé por mis medios, mis cuentas, una semana. Yo creo que es una ciudad maravillosa. Pero fíjate que con la belleza de San Petersburgo y de sus palacios al estilo barroco, pesado, italiano, así, me quedo con Moscú. Me Pero gusta más Eugenio, Moscú porque es Moscú válido. es Rusia. Luis En cambio, Eugenio, San Petersburgo es Se Europa. acerca a Europa y lo hizo más cerca de San Europa. Petersburgo. ¿Qué pariente tienes tú en San Petersburgo que te dio alojamiento? Porque tú viajas, Generalmente al gratín, pero, Claro, pero tú esta vez viajas fui allá pagando. para los parientes. No tengo ningún, desgraciadamente, me encantaría tener. Pero ahí me conseguí un hotelito baratieri, muy central, ya. porque siempre uno es un ojo, hay que tenerlo. Para viajar, cuando uno no tiene los medios tuyos, Porque no es el hay, caso que de viajar, acá, hay que viajar buscando las posibilidades. claro. Hoy día la internet te da muchas cosas. Pero en esa época, una persona que trabajaba en una compañía turística me dijo, mira, estos hoteles no aparecen porque no conviene mostrarlo, pero esto va a pagar tú un tercio y por eso te puedes quedar ahí. Yo estuve el año 1962 muy joven allí y me alojé en el Hotel Astoria, en la Bueno. Plaza San Isaac, que en esa época era en un San muy buen Petersburgo. hotel. En aquella Era época. obvio que tenía que El ser la Astoria. historia. Y viajé con Gustavo Alessandri, me recuerdo, y se llamaba Leningrado en aquella época. Y una noche estábamos en una gran fiesta que duraba hasta las Tú eras 12 de la diputado en noche. esa Era época. diputado hasta las 12 de la Además, noche. fíjate, Y el Gustavo erario le nacional. pagó a los músicos aparte para que tocaran hasta la ¿Qué 1. es eso? Y allí decíamos, hombre, ¿cuándo se va a cambiar nuevamente el nombre a San Petersburgo? Y Gustavo me dijo, mira Hugo, me dijo, no, ni nuestros nietos van a saber Yo eso. fíjate que yo estaba convencido Fíjate de que lo mismo. yo te voy a también. decir Por eso una que lo cosa. celebramos cuando hubo el cambio, A mí me tomamos la botella tocó, de champán en con cierta Gustavo aquí en oportunidad, Chile. yo necesité también quedarme un tiempo más Pero que todos en, necesitan quedarse. en el Hotel Raffles, en el Hotel Raffles de Singapur, que es donde estuvo Somerset Maugham, donde estuvo Germán Hesse. Yo Es un te- hotel yo- victoriano que yo- se mantiene igual que tiene yo en este otro- Yo soy muy momento pobre para eso. como ese 115 años de existencia el Y otros Raffles. dicen en este hotel en que tuvo José Luis Rosasco, Pero- de lo mejorcito de Ñuñoa. No Pero dice, les voy a en este decir- hotel estuvo José Luis Rosasco, el Errol Finn chileno. Exacto. Voy a decir lo que me pasó ahí. Me tocó pues estar, como les quería contar en realidad, en el Hotel Raffles de Singapur. Raffles es el inglés que dio lugar, digamos, a todo lo que es Singapur, sus tradiciones, su comercio. Tú sabes cómo. Marítimo, tú sobre sabes, todo. En otras partes dicen, ese Y- hotel en que estuvo José Luis Rosasco, de lo mejorcito de Cosito, Ñuñoa. El Errol Flynn el error. chileno. Bueno, me pasó lo horrible. siguiente. No tenía reserva yo en el Raffles, porque como les digo, es un hotel, Un hotel, hombre. un hotel muy sofisticado que debe tener Pero en da estos momentos hospitalidad, sobre ¿no? 110 años. Ese hotel donde han pasado famosas divas, marajáes, en fin. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? No hay, le dije yo, ni siquiera una esquinita por ahí, un catre campaña que me permitan quedarme en el Raffles. Hace campaña en Porque es Raffles. muy, muy victoriano el Raffles, tiene las hélices, ¿no? Hay otra Entonces me dijeron, expresión mire, muy no hay, me dijo, coloquial al pero respecto, hay. que es Sí. el somier con pata. El somier Un con somier pata. con pata. Yo habría aceptado un somier sin pata. Pero sí me dijeron, no está ocupando la habitación reservada que tiene aquí un señor Cepeda, Hugo Cepeda, de Coquimbo. Raf tenía una reserva Pero permanente. qué duda te puede caber. Lo que Si hace el tiene dinero, reserva. tener ahí una Oye, habitación. pero volviendo a la cosa rusa, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de visitar San Petersburgo, que creo que es una de las ciudades más lindas de Europa, es grandiosa, imperial, toda. Pero no es propiamente Rusia. No. A mí la Rusia que me emociona más es la Rusia de Dostoyevsky, de los grandes escritores, también de los viejos zares rusos. Claro. Esa cosa europeizada de la corte es bonita de ver, como en una película, pero lo ruso es otra cosa. Es otra cosa. Es Moscú. Es Moscú. En Moscú, Es Chekhov. una noche Chekhov, Ah, de Chekhov. estando Rigoberto Díaz Pushkin. Lonov Pushkin. en Moscú, estando una vez ¿Sabes que en Pushkin subimos el nivel de socioeconómico también de los protagonistas? José Luis, Los una vez a Hugo estando, Cepeda en Moscú. estando Perdón. Rigoberto Díaz Lonov de consejero en la Embajada de Chile en Moscú, lo visitó Miguel Serrano y salían las noches por las callejuelas de Moscú buscando el espíritu de Dostoyevsky. Y a mí me correspondió estar el año 62 en el mes de julio, por lo tanto yo conocí las noches blancas de San Petersburgo. Bonito. O sea, cuando no se pone el sol.
La dama del Eso es lo- perrito, que Yo se hacía la nunca- misteriosa. ¿Te acuerdas de ese Exactamente. cuento Yo de esa mujer nunca- que no tenía ningún misterio? Yo nunca pensé que con vida iba a haber la caída del comunismo en Rusia. Tampoco, fíjate, cuando No, yo entré al tampoco. seminario, Nunca. a nosotros se nos enseñaba en el seminario en forma científica y crítica el pensamiento marxista. Y con un profesor muy profundamente crítico del marxismo, no era nada Pero favor. conocedor. Pero a fondo, fíjate. Y teníamos el manual, el Vetter, y de la ideología soviética, que es un ladrillo. Y después de Calvez, La Pensée de Karl Marx, que eran los dos textos enormes, más de 2000 páginas de estudio. Yo me convencí, por después lo que yo me iba a morir con el régimen marxista. Yo nunca olvidaré cuando el Yo dije, esto lo presidente vamos a tener Frey... que buscar de alguna manera Pero hay el encuentro. alguien que lo haya previsto esto. Oye, José Luis, Brzezinski, ¿cómo se llamaba? Es Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, un apellido muy Sí. raro, Se te que va a escribió soltar. un libro, dice, más o menos unos 8 años antes que cayera esto, diciendo, el sistema está colapsado. Claro. Zbigniew Brzezinski. Sí. Y Oye, sabe- está colapsado yo porque, nunca está olvidaré- colapsado porque la economía rusa está colapsada desde hace una década. Pero en el fondo, ¿Cuál? ¿saben quién fue profeta en eso y que en esa época no se le había leído bien? Fue nada menos que Antonio Gramsci, el gran marxista italiano, autor de los Cuadernos de la Cárcel, que fue el que hizo una nueva versión respecto de Pero de la revolución caída rusa. propiamente. De la caída, porque él dijo porque la que erosión Lenin económica. cometió un error. En lugar de hacer la revolución en la base social, la hizo tomándose el Estado. Pero tomándose el yo gobierno. lo interpreto de una manera un tanto diferente, porque no soy experto en Gramsci, pero algo me he metido. Que decía que para que la revolución verdaderamente actuara, Sí. pero no porque pensara que se iba a acabar, debía tocarse estos núcleos, iglesias, Educación. fuerzas armadas Educación. y educación. Pero eso es tan Sí, importante. sí, Que haya una Siguiendo- erosión o una economía reventada no es razón en un gobierno totalitario para que este caiga. Las razones fueron dos, en mi opinión. Siguiendo el pensamiento de ustedes, bajo el punto de vista de que nunca pensamos Claro. que con vida íbamos a ver la caída, yo nunca olvidaré el comentario que me hizo un día el presidente Frey. Me refiero a ese que está golpeando, ¿quién será? Alguien que quedó afuera. King Kong, Bueno, es King Kong. el presidente Nat King Cole. Frei Montalva. un día yo trabajaba en esa época en La Moneda, después en la tarde nos estábamos paseando por la galería, donde están los bustos de los presidentes de Chile, y Frei, muy escéptico sobre el porvenir de la humanidad en materia de marxismo, me dijo, ¿tú has pensado que el 70% del mundo habitado está en la Órbita. Rusia y órbita China. marxista? Ah, El 70%. Pero hay algo, si todo esto es muy misterioso, hay algo, de acuerdo al pensamiento de Gramsci, que no hicieron los revolucionarios rusos. De hecho, la familia, por regla general, se mantuvo de la perspectiva tradicional. Como los padres trabajaban, la abuela se quedaba con los niños. Y la abuela les enseñaba a los niños las viejas tradiciones culturales y religiosas. Se las contaba. Exacto. Basta. Pero en el fondo, en el colegio, le decían otra cosa. Pero cuando Gorbachev, con su glasnost y su perestroika, dijo, señor, un momento, la historia de Rusia ha sido falsificada y hay que suspender el ramo de historia hasta que nos escriba de nuevo, los jóvenes se dieron cuenta que la abuela tenía la razón. Y en el fondo reflotaron todas estas tradiciones y además con las comunicaciones ya se podía ver todo lo que ocurría en Occidente y con la acción del Papa. Ahí se acabó, ahí el se Papa acabó. que había logrado ya Quiero penetrar aconsejar partes. este libro. ¿Cómo se llama el libro ese? Este libro se llama La corte del zar rojo, de un profesor, Simon Sibak Montefiore, pero que ha estudiado en Inglaterra, que es un estudio del gobierno de Stalin, pero a través de Sácale los dedos para la que la cámara forma, lo vea completo. la forma verdaderamente de un zar, en el peor de los sentidos que puede tener la palabra ser zar, de autocrático, dominador, Absolutista total. cruel. Es un libro luminoso. La malicia que tenía este hombre, la demoníaca capacidad de dominar y de aplastar. La crueldad, hombre. Horrible. La crueldad. Y este caballero fue erigido en el padre de la humanidad. Y Y se cuando le hicieron- murió, y se le hicieron poetas loas. como don Pablo Neruda
hizo una elegía maravillosa respecto ahí- al ahí el se- padre de los pueblos y el amigo de los Este trabajadores. es la- lo pesado, bueno, Oye, pero ahí se maravilloso. Fíjate tú firmaba que en el hay proceso. alguna Que Rusia es lindo una libro, sola ¿eh? cosa. Hay La un- geopolítica rusa es exactamente la misma de los Pedro años. el Grande Siempre. hacia adelante. La expansión hacia Occidente, tratar Hay- de entrar al Fíjate que mar si hay tú una miras el percepción. Principado de Moscú, yo no sé si eso puede salir Tiene en la película. fotografía. El Principado de Moscú en el siglo XV, que es cuando pasa a ser importante, el príncipe de Moscú se casó con una sobrina no alcanza a salir del eso. último emperador de Constantinopla, que se llama Zoe Paleóloga, y por eso se sintieron herederos del imperio. El siglo XV, el Principado de Moscú es de este porte. A fines del siglo XVI están entrando a Siberia. Exactamente. A fines del siglo XIX tienen todo. Todo. Oye, a propósito de que hubiere o no percepciones anticipadas de lo que iba a pasar, hay un momento en que José Ortega y Gasset, me parece que es en el ensayo El tema de nuestro tiempo, Los autores Ortega y Gasset. los autores Ortega y ¿Cómo Gasset, decía el- en que dice lo siguiente, dice, refiriéndose en realidad a otros temas, pero desemboca en esto, dice, a mí no me interesa mucho, dice, esto debe haber sido por el año 30 o 35, no me interesa mucho la diferencia que hay entre el sistema capitalista y el sistema comunista, porque va a tener que ganar el que cumpla con las promesas de la revolución industrial, que es la verdadera revolución, la revolución industrial y tecnológica, esa es la verdadera revolución. Y estas otras dos son modalidades que adecúan a sus pueblos para que esa revolución funcione. Y al que le funcione más, al que tenga más bienes, el que entregue más automóviles, más lavadoras, ese le va a ganar al otro. Porque está cumpliendo con la revolución básica inicial, que es Y la sobre revolución. eso Yo tuve otra premonición. Yo creo que la señal sensible, más categórica, más popular, de que caía todo esto, fue cuando este muchacho alemán, Llegó a la Plaza Roja. Claro. en un Cessna, aterrizó en la en la Plaza Plaza Roja, Exacto. después de burlar Imagínate. todos los radares Claro, del mundo. Ya cuando ocurrió eso, algo estaba pasando. Fíjate Además que- hay un libro editado el año 1968 de un francés, un ex ministro francés, Jean-Jacques Cervantes Stuyver, que se llama El desafío americano, en que él Decíame, demostró cómo Estados Unidos iba a dominar al mundo en un periodo no mayor de 30 o 40 años. Lo puso. De una manera unipolar. Unipolar. Precisamente por el poderío económico, por la fuerza del capitalismo, la construcción de automóviles, de Ahora, maquinaria, de tecnología sobre todo. Una reflexión que esta he tratado de mantener, es decir, cómo los pueblos caen o son dominados, a veces, por mentes tan perversas. Realmente esta es una mente perversa. Fíjate que el sistema de horror que él tenía en su propia familia para destruir a quien fuera. Sus íntimos amigos le tenían pavor. Tenían que tener una actitud de servilismo total. Lo más abyecto que uno... Y este hombre no lo mataron. Y gobernó casi 30 años. Y dominaba, pero sin ningún temor, todo. Es un pueblo, porque el pueblo ruso es un pueblo que tiene una base de sentimientos profundos, tiene una tradición cristiana, no será católica, pero es la tradición ortodoxa, Claro. brillante. Creo que Y estuve una en bondad en natural en enorme, seminario. una bondad Oye, natural. Fue seminarista. Yo quiero Ay, recordarle, espérate, pero mis queridos poquito, amigos, sí, nos va a recordar nuestro concurso. como que nuestro concurso. El concurso Curso. que hacen las AFP con todos los jubilados para que saquen fotos. Hasta el viernes 3 de septiembre pueden llevar sus trabajos en vamos a blanco ir o nosotros, negro. O sea, pocos días Digital también, Y espero blanco que nos o inviten. negro, digital cualquier dimensión, cualquier dimensión. más. Blanco y negro, color. A la Casa Central de la Universidad Católica o a las sedes de las AFP que conforman esta Hoy día estamos a asociación. 28, San Agustino. De manera que queda San poco. Agustín, pues. El Hipona. invierno en mi región. El invierno en mi región. Claro, AFP, el también concurso, podría y llamar. agradecemos nuevamente la gentileza de la AFP Asociación que permite que estemos nosotros en esta... La ¿Y tú qué gentileza y el ojo interesante clínico que han Y me tenido. permite una cosa que para mí es tan entretenida. Conversar con ustedes.
Yo me entretengo. Claro, y ustedes están muy lúcidos, yo tengo que decírselo. No tanto. Han ido progresando, se han puesto muy ¿Nos hemos puesto lúcidos? Creo que están un creo que está paso de los equivocado, arrianos o de los cátaros. Oye. Los cátaros. Ah, ese es un tema que me pasa. Yo he tenido, Es un tema fascinante. yo he tenido Porque mi yo querido soy arriano, Hugo. pero estoy a punto de meterme con los cátaros, ¿o no? Espérate que termine Germán. no y yo te- te... Germán va a decir Ah, algo ya, aquí. él va a Sigue, decir. sigue nomás de Espera que Arriano. termine. Te quiero, Arriano. Pero tú Más vente, es que si se pasa Germán, cátaro va a estar tú voy a más decir serio. algo. Voy a Ah, decir ya. algo. Que estoy sumamente contento por dos cosas. Primero, por todos los homenajes que se le han hecho al Padre Hurtado Sí. semanas atrás. Y segundo lugar, por esta marcha que se hizo desde el norte y el sur, que para mí me da mucha satisfacción. Porque te recuerda la marcha de la patria joven, a lo mejor. Como que a lo mejor, evidentemente, pues hombre. Entonces, Pecata minuta. ese juego que hicimos hace tantos años, que lo hayan tomado, lo hayan hecho de nuevo, con tan noble objetivo Sí, claro. y con tan preclaro nombre, me llena de satisfacción y orgullo. Gracias a los que caminaron, gracias. Y los cátaros. ¿Tú te gustó? Mira, ¿por qué me gustan los cátaros? Sí. Porque detrás de los cátaros como herejía está Hay uno una de los herejía. temas, claro, uno de los temas más fascinantes que puede haber. El mal y su origen. Porque ahí está el asunto. Porque el catarismo se da entre el siglo XII, el XIII, el XIV y después de He estado pensando en el mal, por Entonces, escucharte a ti. Fíjate tú. Pero en el siglo VI antes de Cristo se hace la primera teorización de carácter teológico, religioso, filosófico, en Irán, En acerca del origen del mal, como un principio, Como paralelo al principio bueno. Eso es lo que se llama el dualismo. Dos principios originan el mundo. no encarnados en individuos. Son catálogos. dioses. No, Son pero dioses. dioses. Son Osmar dioses. y Arimán. Osmar el Ya. bueno y Arimán el Son malo. dioses. Son dioses. A posteriores se le dan el nombre Osmus, Arimus, y qué tal. Pero son dos principios que originan el mundo, o el cosmos, o todo. Es una cosa un poco abstracta, pero interesante. Con esto se explicaba el que hubiesen cosas malas y cosas buenas. El cristianismo no acepta esta doctrina. Pero esta idea ha quedado, yo me atrevería a decir, para usar palabras psicológicas, en una especie de subconsciente colectivo. Quiero hacerte una pregunta, Luis Eugenio. Tú que estás tan preclaro. Si el mal no Elogios. existiera, el bien no se notaría. Bueno, eso lo dice Leibniz de otra perspectiva en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Este mundo es el mejor mundo que puede haber. Y no puede haber otro mundo mejor que esto y por consiguiente, de alguna manera desaparece la identidad del mal, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la lógica o de la razón o de la filosofía, uno puede tener sus opiniones. Sí. Pero no se le olvide que por otro lado Schopenhauer dice que este es el mundo, es el peor de los concebibles. Pero Todo- Schopenhauer era muy no pesimista. es un metafísico Era muy como pesimista. los otros. Era peluquero, o sea que la mujer era de ideas cortas y de pelo largo. Exactamente. Era peluquero, fíjate tú. Bueno, Y entonces, decía, la mujer siempre necesita del hombre que la domina. Si es joven busca un amante y si es viejo un confesor. No, si era terriblemente antifemenino Schopenhauer. este catarismo, fíjate, que En llega... los cátaros. Sí, porque yo he Y sentido una fíjate que inclinación. se hacia- acabó la cuestión, digamos, de los persas, cambia la historia, vienen los griegos y otra cosa más, ¿no es cierto? Pero la idea queda. Y uno la estudia, la ve cuando surge el cristianismo. El cristianismo es oriental, como Jesucristo estaba en el oriente. Entonces, estas ideas comienzan de alguna manera a desarrollarse, y lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se aparecen, y San Juan sobre todo. ¿no? Pero como que la idea esta de un mal, de un dios, en relación después con el demonio, que es una personalificación del mal, ¿no es cierto?, va quedando latente y se va quedando más bien en las regiones de la Europa oriental, en lo que es Bulgaria, Rumania, sur de Rumania, el Mar Negro. El húngaro este. No, Hungría ya es más... Los húngaros pasaron a ser cristianos en el siglo X. Antes eran bárbaros. ¿no? Apenas, Y casi. No, bueno. apenas. Quédate tranquilo. Y estos caballeros quedan ahí y formaron dos grupos raros, que eran una especie de religión quemocristiana con ciertas cosas orientales. Ah, ¿estos caballeros de dónde eran? Eran de Rumania y de Bulgaria. Se llamaban Ya. Paulicianos y los Bogomilos. Bogomilos. La palabra bogomilo es una especie de loadio. Y estos quedan larvados.
El Occidente sigue trabajando y crece, y hacia el siglo XII hay un gran desarrollo económico. Y la iglesia se hizo muy rica, y con muchas crisis. Y el clero o los obispos eran señores feudales. Entonces hay una reacción contra esta estructura de la iglesia, y vuelven a surgir estas ideas, algunas tomadas del Oriente y otras de profetas de ahí, y se origina una iglesia paralela que se llama la iglesia cátara o albigense. Cátara o albigense. Por la ciudad de Albi, y que se desarrolla en Francia. Y estos tienen todo un sistema paralelo al cristianismo. Y con sacramentos, al menos uno. Se daba una sola vez. Y la persona que recibía ese sacramento no podía volver a cometer ningún pecado más, porque quedaba caput. Por consiguiente, muchos de ellos se dejaban morir de hambre. Se llamaba el consolamento. Consolamento. Y quedaban. Entonces Me el catarismo equivoco fue... como Arriano nomás, oye, me equivoco como Arriano. Y después llegaron entonces la reacción del Estado, porque los cátaros iban contrarios al sistema, porque todo sistema era parte de la materia, y toda la materia era mala, y por eso que los verdaderos puros cátaros no se casaban. Y el Estado se rechazaba como organización. El Estado organización. entonces organiza la persecución, que tomó el nombre de Cruzada, Cruzada. en la cual participó la iglesia también. En las Bueno, la iglesia, tonteras que hasta ahora decía la humanidad. dentro de la iglesia se fundó la orden de los predicadores por Santo Domingo Claro. Guzmán, precisamente para convertirlos. para convertirlos. No es que fueran a ejercer violencia, sino Pero que después No se siento fusionaron un poco ninguna al- simpatía, no siento ninguna simpatía por los cátaros. Yo tampoco, pero mira, y acá han salido en castellano, hace muy poco tiempo me llegó este libro que es una síntesis de los textos que usaban. El legado secreto de los cátaros. Claro, porque era oculto, porque eran perseguidos. Entonces, La muy cámara entretenido. 9 es la que te va a tomar. La 9. Entonces es una cosa apasionante ver cómo se va formando en paralelo la iglesia y tiene un prestigio popular enorme el catarismo, porque eran pobres, porque eran modestos, porque eran humildes, porque rechazaban las cosas del lujo y de la materia. Por eso que se tuvo que defender a Occidente. ¿Cómo se llama esa gente pero que Eran se- soberbios también. ¿Cómo Era se muy llama esa soberbio, gente y además que- también... Perdón, ¿cómo se llama sí. esa enfermedad cuando la gente enflaquece mucho? Anorexia. Anorexia. O sea, los cátaros eran anoréxicos. Desarrollan mucho la agricultura y la fruticultura respecto a los frutos Sí. que tengan mucha agua. Y Europa comienza Claro, a ¿sabes comer tú cuál es mucho el melón. fruto, el sí. fruto que tiene No más, hay que olvidar tiene más que los agua, cátaros la tuvieron cantimplora. po. varias ramificaciones, sobre todo para el siglo XIV. ¿Ah? Se formaron muchos movimientos, bellinos, berengarios, cáteros, valdeses, albigenses, todo. Y allí hubo un problema con la pobreza franciscana. Pero eso ya Que en es otra cierto cosa. modo- no, pero que en cierto modo, en forma muy caricaturesca, está tratada en el nombre de la rosa. Pero que un concilio ecuménico, el concilio de Vienne francesa, claro, discuten sobre la a comienzos pobreza. del siglo XIV, que se tuvo que descubrir discutir la pobreza. La pobreza que podía ser fruto no de la piedad, sino que de la soberbia, como decía Chesterton, Carlos. en el libro que tiene sobre San Francisco, así toca este tema. Pero ellos no se reproducían, digamos. ¿no? Existían dos niveles, lo que se llamaban los perfectos y los que eran, Los ya podríamos perfectos. llamar los imperfectos. Entonces los imperfectos se podían casar, pero los perfectos no se podían casar. y comer sándwich. Eso es muy importante, el poder comer sándwich. Podían comer cualquier cosa y mucho se acusó a que el nivel bajo del catarismo podía desarrollar actitudes muy sensuales, muy desatadas, porque como la materia era mala, daba igual. Claro. No hay que olvidarse Mira, de que dos Esa- Lamita, creo que esa es ese la parte- capítulo te lo- gustó. Esa es la parte buena de los cátaros. Yo ya voy a revisar no nuevamente te este olvides, José rechazo Luis, que los absoluto cátaros de que bajo, es de la baja sociedad cátara eran muy sensuales y además ellos rechazaban un poco el matrimonio y vivían en cierta manera sin casarse, formando... Tenían claro que el matrimonio es una institución diabólica. No, y otra cosa, Tenían estuvieron claro, una locas, no institución querían, temporal. la familia no reconocía organización como tampoco la organización del Estado. Ellos no pueden reconocer nada, porque todo lo que produce materia Materia. o es de materia es malo, O sea porque que los- viene del principio malo. Los cátaros eran con escape libre. Pero hay una cosa Los muy bajitos. curiosa, de que en No los cierto perfectos, modo los el otros. marxismo, en su etapa final, cuando ahí exista el verdadero comunismo según ellos, no va a existir Estado opresor. Pero Ni eso es tampoco más bien derecho. por la tradición judía No, pero hay, que tiene pero se Marx. funda en el siglo XIV Sí, también. pero, ¿no? pero Marx era un judío. Pero no se olviden Y ustedes no hay que la olvidar frase- nunca que sí. Marx primero estudió teología. Claro, pero formaron Estudió Actúa lo que teología, con- pero a lo que Carlos Marx conduce en el la marxismo, teología. Pues.
Luis Eugenio, pero en el marxismo hay mucha influencia de las herejías del siglo XIV y de los milenarismos igual. Por ejemplo, palabra, Proudhon no acuñó la palabra esa, la propiedad privada es un robo. Fue simplemente Wycliffe, el famoso reformador inglés del siglo XIV. Uno puede encontrar así, pero pero en el fondo. Y otra cosa. No estaría de acuerdo. Y el proletario del mundo unidos. Eran como la tuya. Y el proletario del mundo unidos del manifiesto comunista de 1848 de Marx y Engels, tampoco original. Ya el abate de Sieyès lo había dicho, el manifiesto del tercer estado en la Revolución Francesa, que terminaba con la siguiente frase: proletario de Francia Unido. Por lo tanto, no hay ninguna cosa. Hay una cierta influencia. Pero yo pienso que para mí, la gran intuición de una sociedad sin clase, que es una aspiración fundamental dentro del marxismo, donde el Estado desaparece y todo, es la concepción parusíaca que tiene el mundo judío y cristiano. Sí, claro, pero eso vendrá después de equivocado. De la resurrección. Claro. Tú estás hablando por de eso, la resurrección. por eso, Luis Eugenio. Claro, porque yo insisto por eso en que que se la basa el marxismo resurrección en las teorías milenaristas del siglo XIV. implica que el alma o sea, no se va a esa ninguna presencia, esa El presencia milenarismo de un reino de Es que paz, ¿sabes de por un qué reino el milenarismo sin no es opresión. necesario meterlo siempre No. con el judaísmo? Es un segmento minoritario del judaísmo. Claro, pero tiene influencia precisamente del marxismo. Bueno, son yo tenía opiniones. hace muchos días que Yo tenía soy ganas partidario hacerle de la una resurrección. hacerle Y una no pregunta. acepto que el alma vaya ¿Teléfono? a ninguna parte. ¿Teléfono? Pues sí. ¿A dónde te Tienes traes el razón, alma sí. entonces? Aló, sí. A la cocina. Sí, perdón, sí. Ah, ya. Uy, qué interesante. Este tema me tiene a mí muy preocupado. Es la Kim Basinger, que está ¿Algún cátaro? a cargo de la Coca Hermitage. ¿Qué pasó con el huevo de la coca? Que habían descubierto que venía adentro algo mezclado de pingüino con gallina, que no se había metido realmente con el cóndor, sino con un pingüino. Sí, Kim. Y eran mellizos, recuérdate. Ah, ya. Se estima el huevo una prolongación del claustro ventral de la gallina, por cierto. En el exterior ya, prolongación del claustro. Mira qué inteligente la Kim Basinger. Es que, Pero ¿qué pasó? es que es ovípara. Que me van a preguntar acá de esta situación que nos tenía muy preocupados también a los científicos, a todos. Ya, Kim, muchas gracias. Sí, se lo voy a contar para que ellos también se Y que tranquilicen. saluda a la Pamela Anderson, por favor. A la Pamela Anderson. Ya. Muchas gracias, Kim. Mira, Fíjate oye. tú que la Anita qué Yona, atenta. la mamá del gran médico y otros más chiquillos de los Irabasa Yona, me llama por teléfono textual para preguntarme del problema del claustro ventral. La mamá de toda la raza. Claro, la mamá Manuel José me llamó, claro. La viuda de Manuel José Irarrázaval. Pregúntale a Rosaco cómo va a terminar todo esto. Bueno, ahora tenemos se lo voy a La señora contar. Anita Jonas es una mujer sumamente Ahora se los voy a inteligente, contar. muy simpática, sobre todo me dice de un la gran sentido de la prudencia. Me una dice la persona Kim con Novak, más que me prudencia acaba de que llamar, nosotros. me dice la Kim Novak, que lo que ha pasado es que se hizo un escáner del huevo. Un escáner, se qué escaneó. raro. Escaneó el huevo. Y lo que se vio es que venían dos criaturas. Un hipopótamo y... Y como lo habían tomado de lado y lado, cuando lo tomaban de un lado pensaban que era una gallina, porque hay una criatura gallina y hay una criatura pingüino. De manera que no hay una criatura nueva, O sea, una mutación nueva. Son mellizos mixtos. Son mellizos mixtos. Esto tiene que dejarnos tranquilos porque quiere decir que no hay una criatura nueva Voy a bautizar eso. que yo. sea... ¿O no? Ya te voy a Bueno, contar eso, pues. pero Pero mira primero qué vamos a decir tranquilidad, de qué que en este tranquilidad momento para están todos- pasando a la para franja todos de la nosotros. Universidad UCINF. Sí. ¿ah? Pero ¿no? qué Que es tranquilidad, otro de nuestros Luis. auspiciadores Perdón. ¿Universidad cuánto? de la ciencia de la informática. UCINF es ¿Cómo dice la abreviación. UCINF. Sí. Exacto. U-C-I-N-F. NF. Exacto. Ah, UCINF. UCINF. Ah, UCINF. U-C-I-N-F. Si no, si Que es una de nuestras era que es esta auspiciadora, tecnología, que es no auspiciadora podría yo comunicarme con la Kim de Basinger. nuestro programa. Y que por lo tanto está ofreciendo sus aulas para estudiar muchos de los temas de actualidad que se conversan. Ya que donde se le dice a la universidad, Dios se lo pague. Así Aquí es. se medita y se pide la gracia, como se decía Se antiguamente. pide Oye, Un momento de reflexión. yo quisiera Sí. retomar a Hugo en su calidad de parlamentario. ¿Tú fuiste compañero del cura de Catapilco? No, pero lo conocí bastante. Yo empecé el periodo siguiente que él. ¿En qué año fuiste parlamentario? Yo tú? empecé el 61 y el cura de Catapico fue el 57-61.
Es que Fue un Eduardo, periodo nomás, don Antonio. Un periodo, Zamorano. no, Antonio. que Eduardo Frei Montalva Montalva. me contaba algunos detalles del día en que juró el diputado Zamorano. Zamorano. Don Antonio Zamorano Herrera. Dicen que tocaban los timbres y faltaba. No llegaba a la sala, qué sé yo, a la testera donde... ¿Ustedes juraban frente a la testera? No, cuando en conjunto se ponían de pie en sus asientos. Bueno, no llegaba. Y Frei, que andaba, que era senador, no era diputado, que andaba en otros asuntos, de repente pasa al baño. Y estaba en el baño, este caballero, de rodillas, rezando y llorando como un niño chico. Dice Frei que se emocionó y se impresionó ¿Qué se extraordinariamente. iba a imaginar que iba a ser parlamentario? Era un hombre muy inteligente y de bastante cultura. Pero como eclesiástico, en Ah. esa época el clero tenía Claro, una formación muy sólida, buena, exactamente. literaria. Él cultural, escribió en los hablando. diarios hasta poco tiempo antes de morir, o sea, en la década del 80 todavía escribía. Murió ciego. Tal Sí. vez porque era un poco así rudo en su expresión Era exterior. rudo, sí. Claro. La gente no sabía de su cultura. No lo sabían valorar, exactamente. Oye, una cosa que les iba a decir Cure Catapilco. a propósito de húngaro. Un trago Tú con sabes el lo que cure nos pasó Catapilco. con mi mujer, que ella sí que es húngara. Claro. Íbamos un día a Coquimbo. La húngara y es nos tu par- suegra. Mi mujer nació en Hungría también. ¿En Hungría? Budapest? Sí, en Budapest. Se llegó después de la guerra. ¿En llegó aquí. Buda o en Pez? En Buda. En Buda. Tú sabes que está separado. Entonces, Claro. mi mujer Sofía, íbamos con ella y mi hijo hacia Coquimbo. Y en Los Vilos nos pararon los carabineros para hacer un control de rutina. Entonces, un oficial de carabineros mira la cédula de manejar. Señora, ese apellido Torey. ¿De qué nacionalidad, señora? Es húngaro, le dijo. Le dijo, o sea, usted desciende de los hunos. Bueno, evidentemente que sí, le dijo, descendemos de los hunos. Dígame, señora, ¿todavía ustedes ablandan la carne Entre la montura. entre la montura y el lomo del caballo? No, señor, le dijo, ahora hemos evolucionado. Lo hacemos aquí debajo del tapiz del asiento, en el auto. Porque la gente, pero ¿para qué se nos puede preguntar una cosa así? Qué Es gracioso. que es lo que salía en el libro de historia, pues. Claro, pero eso En es el lo que libro de aprendían historia todos. salía que los unos colocaban los filetes ahí. Exactamente. Y se cocinaban ahí. Entraron ¿Sabes qué? en la Atila- conquista, en la Atila- caída de la Atila entrada a Roma, significa digamos, ya el imperio pasó junto así. al río. Atila junto al Junto al río. río. Eso significa. Y ustedes saben que se han averiguado muchas cosas de Atila. Ustedes saben que Atila se educó en Roma, en la corte Claro, papal. pues. Hablar latín a la perfección. Por eso, y uno de sus maestros fue el que después fue Papa San León Magno. Por eso que cuando Atila llegó a las puertas de Roma y el emperador se arrancó, el Papa salió a enfrentarlo y lo convenció de que se mandara a cambiar. Y Mire de ahí Atila, entonces- váyase Atila. Vaya, hombre, ¿hasta y ahí, cuándo? ahí comenzó la importancia del obispo de Roma por sobre el emperador. Porque llegó el momento, los Y que hubo, paró, en que había que defender la ciudad y fue precisamente el emperador, el papa el que lo hizo. Pero hay- Igualmente ocurrió también en la Segunda Guerra Mundial. Hay- Cuando bombardearon Roma, Pero la el que la salió a famosa- defender la Roma fue el famosa- Papa Pío XII. El famoso encuentro de León II con Atila. León I, salió León Magno. San León Magno fue. No, León II, porque León I es anterior. Claro, por 450 más o menos. Y yo diría que es León Claro, II. sí, sí. Pero al parecer no hubo tal acuerdo, ¿no? Es una de las tantas cosas maravillosas que trae el Liber Pontificalis anecdótico. Porque, Eso sí que yo no lo sabía. porque, Yo claro, creí que porque eso sí. la verdad es que cuando la historia tiene unas dimensiones subjetivas muy entretenidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? El pontificado romano pasó a ser muy importante. Y cuando es importante, leen hacia atrás la historia y acontecimientos que tienen una densidad se transforman en enormes. Se acomodan. Se proyectan hacia Porque atrás. el emperador que manejaba la cosa era el de Constantino. Claro. Oye, Y no se podía elegir papa sin el voto del representante. respecto a los obispos que han defendido ciudades, tu amigo, entre comillas, Stalin, cuando Amigo tuyo más bien. No, conocido. Y el mío también. Cuando los alemanes estaban a las puertas de Moscú, y tengo la fotografía, Stalin citó un gran mitin popular frente a la catedral de Moscú, rodeado de todos los obispos. Llamó a los obispos para que lo respaldaran. Pero es explicable eso porque
la Iglesia ortodoxa, y lo digo con el máximo de respeto, con la cual tengo las mejores relaciones, nunca ha sido una iglesia independiente, como pudo ser independiente la Iglesia Católica, porque dependió siempre del Estado. Fue un departamento del Estado. Pero incluso cuando Pedro el Grande pasó a ser importante en el siglo XVIII, suprimió el patriarcado de Moscú y estableció puros metrópolitas a cargo de un procurador del Santo Sínodo, que era un ministro de Estado. Y cuando los comunistas llegaron al poder, Lenin primero y Stalin después restablecieron el patriarcado. Claro. O sea que en el fondo el patriarcado moderno fueron los comunistas. Pedro el Grande cambió la manera de persinarse de los rusos. ¿Cómo es eso? ¿Esa fue de Pedro el Grande? Sí. No sabía eso. Porque era zurdo. Era así. Antes él estableció así. Claro. Como el primer tratado de teología pastoral lo inventó la emperatriz María Teresa. Y al hijo María Teresa tanto se metía en las cosas, al emperador José le llamaron el emperador sacristán, porque reguló el número de velas que había que poner en el altar. A ese llamaron también el rey del sombrero, porque no se quiso coronar, José II. Y además una cosa, y en la época de la reforma de Lutero, la mejor defensa que se hizo de la iglesia y de los 7 sacramentos que atacaba a Lutero fue Enrique VIII de Inglaterra, pues. En defensa de los sacramentos. Y por eso que hasta el día de hoy el rey usa del título que le dio a Enrique VIII el Papa, defensor de la fe. Y hasta el día de hoy el rey de Inglaterra es defensor de la fe. El cargo no ha cambiado, la fe sí. Sí, eso la iglesia anglicana, yo admiro mucho la iglesia anglicana, pero no está en una vitalidad. Dicen que ya no tienen obispo que lo vaya a Lo que consagrar. pasa es que los obispos son nombrados por el primer ministro. La reina es la que da el visto bueno, pero los altos cargos de la iglesia anglicana son cargos en la cual la actividad política juega un rol político muy importante. Sí. No exclusivamente, porque hay una especie de autogeneración. Lo que se llama, la comunión inglesa se llama la comunión de Lambeth. Ese es donde se ve la cosa. Ellos no tienen un magisterio, pero se autogeneran un poco. En los países católicos, también siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, el rey prácticamente era el jefe de la iglesia. Hay cosas tan curiosas, por ejemplo, en el caso de España. El rey de España prácticamente nombraba a los obispos de América. Y las órdenes religiosas, yo lo supe hace muy poco tiempo, porque la orden dominicana. Cuando el maestro general de la orden le correspondía ser elegido a un francés, inmediatamente el Papa da un rescripto por el cual la parte española de la orden dominicana tenía un vicario general aparte. Esto se llamaba la alternativa. ¿Y por qué? A ver, explícame eso. Porque la alternativa era tanta la pelotera que se originaba en los conventos, descrito muy bien en las crónicas chilenas del siglo XVI. ¿no? Hasta hubo desvíos del Mapocho para evitar la elección en un convento agustino o franciscano, porque iba a elegirse a un determinado prior que no era visto, entonces se bebió el río y se inundó. Hubo peleas a palos. Claro. La Recoleta franciscana. Y los padres franciscanos a palos echaron a las monjas clarisas, que es la rama femenina de los franciscanos, esto porque estaban ocupando ocurrido un sitio con que los no arrianos. correspondía. No, se mataban. Se mataban. Canal 13 Cable y Nuevo Extremo presentaron Tertulia.